Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos y te damos las gracias por darnos, Señor, la oportunidad de presentar esta palabra a través de este medio. Recibe, Señor, la adoración, recibe, Señor, la alabanza. Tuyo, Señor, es el reino, tuyo es el poder, por siempre y para siempre. Toma control, Señor, de nuestra mente. Sabemos que para ti no hay distancia y que tú estás en todas partes. La reverencia y el poder es tuya. Gracias te damos, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Vamos a recoger nuestra mente en un minuto. Amén, gloria al Señor. Estamos nosotros en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Amén, gloria al Señor. Y vamos a leer del versículo 41 hasta el final del capítulo, porque el capítulo es bastante largo y ya este es el tercer domingo que estamos hablando nosotros sobre este capítulo, para que nosotros podamos avanzar un poco más en el libro de los Hechos. Y vamos a tomar nosotros la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 7, del 41 hasta el final del capítulo. Dice la palabra: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Gloria al Señor. Esteban conocemos nosotros y sabemos que él fue el primer mártir. Pero él no fue el último, lamentablemente. Hubieron muchos,
lamentamos el hecho de saber que a través del martirio fue que la predicación llevó a cabo su mensaje. Pues obviamente el Señor nos llamó a predicar el evangelio y él dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros también lo van a perseguir. Obviamente en la muerte de Esteban nosotros vemos el odio que tenían, podríamos decir, no tanto Esteban, sino a quien Esteban predicaba, que era el Cristo de la gloria. Ahora, cuando nosotros leemos este capítulo, y a mí me llamó la atención bastante el hecho de saber que aquí está hablando, dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch. Dios le había dado a ellos, a través de Moisés, el modelo para el tabernáculo. Y ellos llevaron el tabernáculo, lo tenían en el desierto, y todos conocemos cómo Dios le reveló a Moisés cómo hacer el tabernáculo, y conocemos todo con referencia al tabernáculo para que ellos pudiesen adorar a Dios. Una forma, Dios muy meticuloso el Señor y muy con muchos datos y muchos detalles que Dios le dio a Moisés para construir el tabernáculo. Ahora, ellos más bien, dice ahora Esteban, porque Esteban está lanzando un mensaje que él empezó muy respetuosamente hablando con ellos. Obviamente, él se estaba identificando con ellos, pero cuando nosotros leemos la escritura, sabemos que eran 71 miembros del Sanedrín. Él está rodeado de personas, de estos sacerdotes, de estos escribas, que en su gran mayoría odiaban el testimonio de Jesucristo. Ahí estaba Caifás, estaban los demás sacerdotes, y sabemos que a Jesucristo le dieron muerte. Eso ya nosotros lo sabemos. Ahora, él empezar esta predicación, lo está llamando a ellos a capítulo. ¿Se dan cuenta? Porque ellos dicen más bien que hicieron un becerro de oro, y empezó a hablarle a ellos el historial de ellos, del pueblo judío, de cuán rebelde ellos eran a Dios y al Espíritu Santo. Que inclusive cuando nosotros leemos Isaías 63:10, dice la Sagrada Escritura, más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual él se le volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Y en este mismo capítulo dice que Dios se apartó de ellos y lo entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? O sea, ellos se habían vuelto, el Espíritu Santo Dios se había vuelto enemigo de ellos. A veces nosotros pensamos que es el diablo, y puede que sea Dios quien nos esté poniendo la afrenta cuando nosotros somos rebeldes al llamado y a lo que Dios nos quiere revelar a nosotros. Obviamente nosotros vemos aquí que estos sacerdotes, hasta el momento todo estaba bien. O sea, ellos estaban escuchando el historial que Esteban le estaba presentando a ellos. Y le cuenta la historia. Y le menciona aquí, antes más bien, en el versículo 43, antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarle, os transportaré pues más allá de Babilonia. O sea, sé que todavía el juicio de Dios caería sobre ellos. O sea, es que más allá de Babilonia. Sabemos que ellos estuvieron en Babilonia cautivo por 70 años. Y Dios los sacaría de ahí después de los 70. Pero el Señor dijo, lo voy a llevar más allá de Babilonia. Ahora este Dios Renfán, aquí hace referencia al texto hebreo, al texto de Amós 5:26. 5:26, donde dice, antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Dios, vuestro Moloch, y Cuyún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Esta estrella, obviamente, no podemos hacer esto. La estrella de David que se pone en la bandera de Israel no tiene que ver nada con esto. Ok, esto hace referencia, según parece, que los babilonios adoraban a un dios de su propia imaginación y lo llamaron Cuyún, cuyo lugar en los cielos era como una estrella errante que también llamaron Cuyún en honor a su dios. Todos los pueblos antiguos habían observado que algunas estrellas, en realidad planetas, se movían por el cielo, mientras que otras,
las auténticas estaban fijas. El término griego asteres planetae, abreviado simplemente planetae, significaba estrellas errantes. Los antiguos no distinguían entre estrella y planeta. Para ellos todo eran estrellas de alguna clase. Así Saturno era considerado una estrella y la deidad con la que se relacionaba era un dios estrella. Entonces que ellos estaban adorando a Saturno, adorando una estrella que adoraban los babilonios. Entonces, en vez de adorar a ellos al Dios de los cielos, el Señor Esteban le hace mención a ellos, le dice: ustedes llevaron el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renfán. Ahí le está hablando. Luego le dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo. O sea, que ya Dios le había dado a ellos instrucciones cómo ellos debían de haber adorado a Dios. Mas ellos, ¿qué hicieron ellos? Resistieron al Espíritu Santo, fueron rebeldes. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí dice él, en el versículo 51, versículo 21, 51, dice: no hizo mis manos todas estas cosas, duros de servicio. O sea, que el mensaje, él cuenta la historia, los 71 o el gran número de sacerdotes y escribas y fariseos y saduceos que se encontraban, empiezan a escuchar la exposición de Esteban, que es un tremendo mensaje, pues el hombre conoce escritura. Conocía escritura y a través de las escrituras quiere demostrarle a ellos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual ellos crucificaron, lo llevaron a que los romanos lo crucificasen. Este Jesucristo es el Mesías esperado y él es el Hijo de Dios. Entonces, pero ellos, vemos nosotros que la palabra hasta el momento está siendo recibida de parte de ellos. Ahora el problema empieza cuando él empieza a declarar esta verdad concerniente a la naturaleza que tenían estas personas que eran religiosas. Muchas personas dentro de nuestros medios, cuando tú le tocas el punto de la religión y de la tradición, se van a tapar los oídos, no van a querer, no literalmente se los taparán, pero no nos prestarán atención. No querrán escuchar lo que nosotros tenemos que decirle con referente a las Sagradas Escrituras. Pero es nuestro deber presentarle a ellos el mensaje de la palabra, así como lo hizo Esteban. Pues Esteban presentó el mensaje de la palabra y dio su vida hasta la muerte, siendo el primer mártir. O sea, él no solamente estaba congraciando, presentándole a ellos, y cuando él empieza a hablar con ellos, le dice: hermanos, empieza a identificarse con la nación judía y con el respeto que él tenía a los profetas, a Moisés, a Abraham, que eran las personas con las cuales ellos, más o menos podríamos decir, que ellos se identificaban y que ellos respetaban como profeta y como hombres de Dios. A Jesucristo pudieron haber aceptado el hecho de que él era un enviado de parte de Dios y que Dios lo usaba en los milagros y prodigios, pero en el momento que Jesucristo dice, cuando empiezan a cuestionarle y él dice: sí, bueno, yo soy, sí, eres tú el Hijo de Dios. Él dice: sí, no solamente yo soy el Hijo de Dios, sino que me veréis venir con mis ángeles. Y no negó el hecho y no negó su divinidad. Ahora, nosotros sabemos, bendecimos el nombre del Señor, que cuando él empieza a declarar, Esteban dice: duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. O sea, sé que esto no es un mensaje. Este mensaje se tornó un cambio tremendo, porque ahora él empieza a hacer una aplicación para llevarlo a ellos a la convicción que ellos necesitaban para que se arrepintiesen de su pecado y del hecho de que ellos crucificaron al Hijo de Dios. Jesucristo no murió por sus pecados, él murió por los pecados de la humanidad. Obviamente sabemos que esto fue determinado bajo el consejo de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que era necesario que él muriese. Pero aún así, al igual que Pedro empieza a declarar la palabra en su primer mensaje y lo lleva a ellos a que sean ellos, para que el Espíritu Santo le traiga convicción
Él no les quitó a ellos la responsabilidad que ellos tenían de haber cometido ese hecho que hicieron. Para que ellos reconozcan que necesitaban arrepentirse por lo que ellos hicieron con el Hijo de Dios. Pero ellos llevaron a la crucifixión a un hombre justo. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora dice Esteban, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y nosotros, como hijos de Dios, como personas que han sido llamadas a presentar el evangelio, nosotros no debemos, el apóstol Pedro hace mención con respecto a esto, y dice que nosotros no debemos de asombrarnos por el hecho de que por la persecución que se levanta en contra nuestra. La persecución del evangelio, cuando muere Esteban no fue el único mártir. Esteban no fue el único mártir. Hubieron otros que también murieron después de Esteban y empieza la persecución de la iglesia cristiana. Si podemos, voy a hacer mención de unos cuantos que podemos mencionar, porque todos en su gran mayoría murieron como mártires. Marcos, el evangelista Marcos, fue arrastrado hasta llegar a la estaca en Alejandría en el año 64 después de Cristo. Lo habían arrastrado a él con garfios y cuerdas. Lo arrastraron para luego clavarlo en una estaca, en un lugar. Antes de llegar al sitio ya él estaba muerto. El apóstol Pablo fue decapitado en Roma en el año 69 después de Cristo por el emperador Nerón. Tomás fue atormentado con fieros y al rojo vivo, echado al horno, y su costado fue traspasado por lanza traspasado con lanza en un lugar, en Calamina, en el año 70 después de Cristo. El Tomás que había rechazado a Cristo, que había dicho que mira, si yo no pusiese mi mano en su costado y no pusiera mis manos en sus heridas, no voy a creer. Prácticamente, eso estoy parafraseando, eso fue lo que él dijo. Mas sin embargo ahora él muere y también su costado fue traspasado. Ahora estamos viendo personas que dieron su vida por el evangelio. Dieron su vida por Pedro, crucificado a boca abajo, dijo: no soy digno de que me crucifiquen como mi Señor. Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Felipe, con su cabeza atada a un pilar, fue apedreado en Hierápolis, Frigia, el año 54 después de Cristo. Jacobo, hermano del Señor, arrojado del templo, apedreado y azotado a muerte con un garrote en el año 63 después de Cristo. Y los demás, bueno, ya eso buscaríamos una información. Pero nosotros estamos viendo que estos hombres de Dios, estos apóstoles, entregaron su vida y murieron como mártires. Estos eran apóstoles genuinos. Y sabemos que el don del apostolado todavía está. Pero estas personas que se llaman apóstoles, a ver si ellos podrían dar la vida como la dieron ellos. Estos hombres de Dios no tenían temor. Ahora nosotros vemos a Esteban, que Esteban, cuando él está presentando esto, no vemos en él temor. No podemos nosotros, en el texto que estamos leyendo y en este historial que estamos leyendo de él, no vemos el temor de Esteban cuando se enfrenta a 71 personas, posiblemente menos, ¿no? Porque el Señor tenía también unos cuantos que simpatizaban con él y que creían en su obra, ¿no? Estaba Nicodemo, estaba José de Arimatea, estaba Gamaliel y posiblemente habían unos cuantos más. Pero no vemos en Esteban un temor, sino que enfrentó y no vendió la verdad del evangelio. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Él no vende la verdad del evangelio bajo la cual él sabe, y posiblemente ya el Señor le venía a él ministrando y dándole saber a él que él iba a morir. Así, y hay una similitud en la muerte de Esteban con la del Señor. El Señor dice: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónale. Y Esteban dice: veo la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. No vemos en Esteban temor ni miedo. Ahora,
¿Qué podemos nosotros aprender de Esteban? Podemos aprender nosotros a defender la fe, a no titubear, porque el enemigo verdaderamente que la tiene en contra del cristianismo. Cuando hay un cristianismo verídico, genuino, que le está arrebatando las almas al enemigo, el enemigo la va a tomar personal con la persona, lo toma como un algo personal. Ahora, dejemos nosotros en... En segunda de Timoteo, voy a leer unos cuantos versículos. Esto es el apóstol Pablo escribiendo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 19, pero voy a leer unos cuantos versículos. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Entonces, que nosotros vamos a sufrir. No podemos decir nosotros que no vamos a sufrir. Como hay cierto evangelio que enseña, pare de sufrir. Nosotros vamos a sufrir cuando presentamos el evangelio. Bendecimos el nombre del Señor. Y dice también, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y el apóstol Pablo le sigue dando este consejo a Timoteo. Dice en versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y este es el apóstol Pablo que le está dando este consejo a Timoteo. Bendecimos el nombre del Señor. Se hace que todos los discípulos, los apóstoles, estaban todos en común acuerdo y sabían que en el evangelio que ellos predicaban, ellos iban a sufrir y lo probaron con su vida. Entregaron su vida y murieron. Ahora, nosotros hoy en día, es posible que en este país nosotros no suframos una persecución como en otros países musulmanes o otros países en la China o lugares donde el evangelio prácticamente es prohibido. Pero sí nosotros debemos reconocer que podríamos sufrir posiblemente no esta magnitud, pero el enemigo la puede tomar personal. Te puede atacar a través de familiares, te puede atacar a tu salud. Sí, puede atacar a tu salud, puede atacar a tu mente. Y nosotros debemos de reconocer que el Dios que nos ha llamado, si nosotros seguimos confiando en Él, Él estará a favor nuestro y Él peleará nuestra causa. Porque dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Leemos nosotros en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, yo me pregunto, muchos de esos sacerdotes estarían endemoniados. Algo tenían que tener, porque ninguna persona que se venga en contra de Cristo, esa magnitud, podríamos nosotros decir que no están endemoniados o no están influenciados por el diablo. De alguna forma u otra, estas personas tenían un odio en contra de Jesucristo. Tenían un odio. Bendecimos el nombre del Señor y todo lo que Él representaba. Porque Él decía, bueno, yo soy el Hijo de Dios. Él no negó su divinidad. Y muchos le adoraron a Él como Dios. Ahora, cuando dice Esteban, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Esto es lo que dice Esteban. A mí me encanta este capítulo, porque es una persona, Esteban dice que era lleno del Espíritu Santo, era un hombre de Dios. Y Esteban y estos diáconos, muchos de estos diáconos, estaban haciendo unos milagros y unos prodigios tremendos. Y Dios lo estaba usando. Entonces que estaban los 12, pero también, mira, dice la Biblia, dime con quién anda y te diré quién eres. Si tú andas con personas que están llenas del Espíritu Santo y tú andas, te congregas en un lugar en donde se predica el evangelio genuino, tú estás lleno de la presencia del Señor. Y el Señor te puede traer la convicción cuando uno está mal. Pues esa es la idea.
de que si estamos mal, que el Señor nos convenza de que, mire, está mal, esta situación debe corregirse. Pero las personas hoy en día a veces no quieren escuchar tales mensajes. Quieren escuchar, bueno, que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y que Dios te va a abrir nuevas puertas. Y que a mí me gustan esos mensajes, vamos a ser sinceros. Son buenos porque te dan por lo menos esperanza en ciertas cosas. Pero cuando nosotros vamos a lidiar con entidades espirituales, y arrebatarle las almas al enemigo, nosotros tenemos que venir con un evangelio genuino, como dijo el apóstol Pablo, que nosotros, cuando él hablaba a los Gálatas y hablaba sobre el evangelio y decía, porque no hay otro evangelio, porque si aún yo o un ángel o uno de nosotros viniese a vosotros con otro evangelio, sea llamado anatema. Y luego decía el apóstol Pablo, ¿busco yo ahora agradar a los hombres o agradar a Dios? Y este es el apóstol Pablo, el cual nosotros vemos, todavía no lo estamos viendo todavía en el capítulo, porque no hemos llegado al capítulo 9, donde está la conversión del apóstol Pablo. Pero en este capítulo nosotros vemos al apóstol Pablo presenciando la muerte de Esteban. Y las ropas de aquellos que estaban siendo partícipes del apedreamiento del primer mártir. Él estaba ahí presente. Y este mensaje, me pregunto yo, este mensaje pudo haber impactado al apóstol Pablo a tal magnitud que durante sus primeras predicaciones, cuando él empezó a ser apedreado o perseguido o que empezaron a maltratarlo, él, lo más seguro, que empezó a meditar en cómo Esteban presenció y presentó la defensa de la fe y cómo entregó su vida hasta la muerte. Esto le impactó. O sea, miren, a Esteban nosotros solamente lo vemos en este capítulo, pero es un ejemplo tremendísimo. Pues obviamente la muerte de Esteban marcó verdaderamente lo que le iba a pasar a la gran mayoría de ellos. Y él dice, a mí me gusta esta parte en el capítulo, porque él dice, oyendo estas cosas, dicen, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. O sea, que estas personas estaban verdaderamente endemoniadas, estaban bien irritados. El diablo estaba detrás de todo eso, sí, él estaba ahí. Pero miren esto, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dios le dio, mira, una confirmación. Estarás conmigo en mis regazos, pero mira dónde estoy yo. Y sabemos que dice la Biblia que el Señor resucitó entre los muertos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y Él está teniendo esta visión. Y Él está viendo la gloria de Dios. Muchas veces el Señor nos puede presentar a nosotros visiones. Nos puede dar sueños. Y no, para revelarnos ciertas cosas que posiblemente nosotros también vamos a padecer. O vamos a pasar por un problema de X índole, ¿no? Podría ser un problema familiar, o un problema de salud, o un problema económico, algo que te afecte a tu vida espiritual y que quiera posiblemente robarte el gozo, robarte la paz, robarte los ánimos y la motivación para seguirle a Él. Y Dios te puede dar una revelación. Hay momentos en donde nosotros podremos decir que posiblemente no estaríamos orando de noche, pero el Señor hace acto de presencia y la hace a través de la persona de su Espíritu Santo. Tú sabes que hay una presencia que no es del otro lado, sino que es la presencia de Dios. Y tú te sientes cuando el Señor empieza a tocar tu ser y tú puedes sentir como eso, no es el escalofrío, pero tú sientes como esa electricidad de parte de Dios, que Dios está cerca tuyo y tú sientes esa paz, tú sabes que Dios está contigo, entonces Dios te motiva, tú te levantas a orar, a leer tu Biblia, porque dice el Señor, no os lo voy a dejar huérfano, le voy a dejar el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque estará dentro de vosotros y sobre vosotros. Es por eso tan importante la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Él no es menor al Padre, ni menor tampoco al Hijo. Es el Dios del cual nosotros le servimos. Es un Dios que es trino.
Y el Espíritu, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando de una entidad menor a Dios, es Dios mismo. Ahora, lo importante de esta parte del Espíritu Santo, esto fue el programa de Dios, de que el Espíritu Santo vendría cuando Jesucristo muriese y resucitase entre los muertos. Entonces Jesucristo dice: le enviaré de parte del Padre el Consolador. El Consolador va a estar en medio vuestro. Él lo llevará a toda verdad, a toda justicia, lo consolará, él le da instrucción, lo llenará de su unción, de su poder y de su autoridad para nosotros ahora testificar y hablar de él. Porque vamos a ser sinceros, no es fácil hablar un evangelio en un mundo que es antagónico a la palabra de Dios. No es fácil presentar la palabra a ese nivel. Y nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo y necesitamos su llenura. Sin él, nada de lo que nosotros vamos a hacer va a dar resultado. Necesitamos nosotros su gracia y su poder para nosotros poder ser eficientes. Y esa es la gran ventaja de nosotros tener el Dios al cual nosotros le servimos. Es un Dios que es trino. No podemos decir que no es trino. Es un solo Dios. No son tres dioses. Es un solo Dios, pero las tres personas son Dios. El Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios y el Padre es Dios. Eso no hay que buscarle muchas cosas para entender eso. El mismo Espíritu Santo te va a dar testimonio de estas cosas. Porque nosotros con nuestra propia mentalidad no vamos a entender los grandes misterios que hay en Dios. Pero Dios nos revela en parte. Y lo importante es que si nosotros no tenemos al Hijo, no podemos decir que estamos nosotros adorando al verdadero Dios. Bueno, hay muchas personas, bueno, pero yo creo en Dios, creen en la creación. Oh, bueno, pero mira, es una mentalidad superior creó todo esto, una mentalidad, un ser supremo, hablan ellos. Pero en el momento que tú le hablas de Jesucristo y dice que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y que Jesucristo es Dios encarnado, no lo van a creer. Que este es el gran problema que tienen muchos musulmanes, pues no pueden creer que el Dios eterno va a nacer de una virgen, una mujer que santa, ¿no? Que Dios le escogió, una tremenda misión que Dios tenía a través de esta mujer santa que Dios le escogió. Y bueno, aparece el Hijo de Dios y aparece Jesucristo, el Dios encarnado. Muchas de estas denominaciones no lo van a aceptar. Este es el problema que tenían los judíos, no podían creer esto. Por esto es que Esteban lo está llevando a ellos a través de todo este historial. Y habla del tabernáculo, porque Dios quería revelarse al hombre, pero el hombre no estaba todavía listo para recibir esta revelación. Miren, el proceso de Dios, lo cual presenta Esteban, es un proceso que es lento. No es un proceso que es de la noche a la mañana. Estamos hablando desde el tiempo de Abraham. Dios llama a Abraham desde Ur de los Caldeos y le dice: mira, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Y empieza a declararles estas cosas a Abraham. Y Abraham fue movido por la fe. Y Dios pone una tipología y unos símbolos que puso Dios en el mismo tabernáculo. Dios hizo unos milagros tremendísimos a través de Moisés. Y hizo todos esos milagros para llevarlo a ellos a que cuando aparezca el Hijo de Dios, ellos pudiesen ver esta relación y decir verdaderamente que este es el Mesías, el cual nosotros esperábamos. Y este es hasta el día de hoy, que los mismos judíos tienen problemas con esto, porque entonces ellos no pueden como entender. Entonces cuando Dios les abre a ellos los ojos y empiezan a leer a Isaías 53, dice: despreciado de los hombres, fue menospreciado, como no le estimamos, y empieza: por su llaga fuiste sanado, y declara el texto de estas cosas, hasta que Dios no le abra a ellos los ojos, y que ellos reconocen verdaderamente que yo necesito el perdón de Dios, y necesito a alguien quien abogue y pelee mi causa. Yo necesito la sangre de Cristo conmigo, yo necesito ese sacrificio. Y es por eso que hoy en día, ¿de qué vale que tú tengas un templo con miles y miles de personas y en tu templo no se predica a Jesucristo, no hay sangre? Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión para los pecados. Entonces, ¿qué clase de iglesia tenemos nosotros? ¿Qué clase de templo donde no está la sangre de Cristo, no está el sacrificio de Cristo, no se adora lo que Él hizo por nosotros?
Entonces, bueno, pues será una religión al igual que cualquier otra. Porque todos creen en Dios. Pero en el momento que tú le dices, bueno, y a muchas de estas personas, inclusive religiosas, o ministros, o pastores, que han tenido miles y miles de creyentes, le han hecho la pregunta, Jesucristo, y lo he visto yo en la televisión, muchos de ustedes lo han visto, y le han hecho la pregunta, ¿Jesucristo es el único camino a Dios? Y muchos de ellos empiezan a tambalearse con eso. Y empiezan como a poner en tela de juicio. Bueno, pero después que Dios te bendice a ti, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ahora de repente, Él no es el único camino a Dios. El único camino a Dios es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Tantas muertes y tanta sangre derramada de muchos de todos estos mártires a través de la historia para preservar el evangelio que nosotros tenemos hoy en día, y muchos de nosotros lo tenemos en poco. No deberíamos, porque hay muchas personas hay miles y podemos decir millones de personas que a través de la historia han muerto por tener este evangelio que nosotros hoy en día estamos predicando. Pero dicen, mira, que en el versículo 54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos ¿a dónde? En el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Sabe una cosa? Que cuando la gente se viene en contra nuestra, cuando nos acusan, aún familiares nuestros, cuando nos rechazan, cuando nos menosprecian, cuando dicen toda clase de mentira en contra nuestra, mintiendo, y nos ponen toda clase de tropiezo, nuestros ojos deben de estar puestos en el cielo, puestos en Cristo, porque Él es quien va a abogar nuestra causa. Y Él todavía sigue, yo todavía creo rotundamente que Dios todavía sigue sanando, sana y liberta. Esto seguimos declarándolo, y que Él es quien está a favor de su iglesia y de su pueblo. Él dice, la fuerza del Hades no van a prosperar en contra de la iglesia. No van a prevalecer. Toda lengua que se levanta, el Señor, creo que dice, quebrantará toda lengua que se levantara en contra de nosotros en juicio. Eso debe traernos a nosotros esperanza de seguir hacia adelante en este evangelio. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Tú le predicas a la persona, está en la calle presentando el evangelio, muchas personas te dicen malas palabras, te maldicen, te dicen un sinnúmero de cosas, otros te ignoran, piensan que tú estás loco, o otros que si pudieran darte, tratarían de darte también. Pero dice que esta persona, ellos se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No querían escuchar. El pueblo de Dios a veces no quiere escuchar la verdad que tú le das de la Sagrada Escritura, pero si pudiésemos nosotros explicar otro evangelio o una nueva revelación, porque hoy en día aparecen tantas nuevas revelaciones, un evangelio como que, este evangelio como que sí, este sí es el evangelio que yo necesito. El evangelio que nosotros necesitamos es el que tenemos escrito aquí. Aunque no nos guste, porque nosotros tenemos que vernos. La Biblia es como un espejo en donde uno mismo empieza a mirarse y uno dice, bueno, yo estoy corto, yo necesito la gracia de Dios sobre mi vida, necesito entender, necesito por qué esto y por qué lo otro. Nosotros debemos verdaderamente aferrarnos a esto, porque cuando tú lees el libro de los Hechos, por eso es tan importante, este libro es importante, porque este presenta el principio de la iglesia primitiva. Y cómo ellos se conducían a través del martirio, a través de la persecución. Muchos de ellos, ¿cuántos creyentes de Jesucristo, los leones no se lo comieron en el circo romano? Lo echaban así como para diversión. Y lo hemos visto en las películas, que en la película presentan ciertas imágenes, pero no en su totalidad con la gravedad que pudo haber sido. Esta gente verdaderamente como que disfrutaban el hecho de que los leones estaban comiendo o estaban despedazando a un cristiano. Y el diablo estaba detrás de todo eso. ¿Y dónde estaba Dios en medio de todo esto? Dios estaba glorificando. En primer lugar,
Su hijo fue crucificado y Jesucristo no hizo nada para merecer la muerte que él mereció. Más sin embargo, Dios lo entregó con este propósito. Ahora, si se lo hicieron al hijo de él y nosotros queremos ser hijos de Dios, ¿a nosotros no nos van a hacer lo mismo? Podrían hacérnoslo. Podrían hacérnoslo. Pero le damos la gracia al Señor que nosotros tenemos, dice la Biblia, que tenemos ángeles que nos guardan y nos protegen, pero en cierto momento dado, la justicia de Dios se desata. Y lo mismo que le hicieron a muchos de sus discípulos, le pueden hacer a muchas personas hoy en día. Posiblemente no esa magnitud, porque estamos en un país que es libre. Para otras personas hay muchos misioneros y hay muchos siervos de Dios y pastores que han perdido familia por predicar este evangelio. Miren esto. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice que murió, dice que durmió. Ahora fíjense en esto. Yo pienso que es que nosotros estamos tan apegados a las cosas materiales que pensamos a veces como que las cosas materiales son más importantes que nada. Pero lo más importante que tenemos nosotros y que deberíamos de apreciar más es el hecho de saber que nosotros tenemos una comisión de parte de Dios que llevar a cabo. Y es llevar a cabo el mensaje de Dios a los perdidos y presentar el evangelio sin tergiversar la palabra de Dios. Sin tergiversarla ni torcerla. Miren, yo voy a leer ahora Marcos 14, del versículo 55. Dice: los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque ellos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no responde nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y no respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro, a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Este es Cristo. Entonces Esteban, hasta hace poco, ellos habían escuchado esta palabra de parte del Señor. Y cuando el Señor le decía: y veréis, yo soy, sí, yo soy, le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esteban le dice esto a ellos. ¿Qué más hay? Digo, hay que apedrearlo, hay que matarlo, porque está trayendo el mismo mensaje que trajo su maestro. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros presentamos el mismo mensaje de Jesucristo y el mismo mensaje que Él nos da a través de su Sagrada Escritura, nosotros no podemos como sorprendernos cuando el enemigo se levanta en contra nuestra y busca matarnos de una forma u otra, ya sea a través de la enfermedad, ya sea a través de un sinnúmero de situaciones que podría él levantar. Y no podemos decir: no, que a mí no me puede pasar porque miren, nosotros no podemos tapar el sol con una mano. Nosotros, dice la Biblia, que si somos soldados, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Eso no quiere decir que un soldado en el bando de Dios no pueda morir. Claro que sí. Especialmente cuando nosotros estamos lidiando una batalla feroz
a nivel espiritual. La gente no ve en esto. Muchas personas ni siquiera lo creen que hay lucha espiritual. Podrían declararlo en cierta forma, pero cuando el enemigo, tú empiezas a declarar ciertas palabras, pues un ejemplo, empiezan a orar a favor de los satanistas, o de los brujos, o de los hechiceros, o de estas personas que están metidas bien bajo la droga, bajo la heroína o el alcoholismo, y tú empiezas a orarle y a ministrarle, y te vas a dar cuenta cómo el enemigo toma en serio estas cosas. ¿Por qué? Porque son personas que ya él dice son mías, nadie me las puede arrebatar. Pero el Señor dijo, el único que puede decir eso es el Señor, que nadie puede arrebatar a alguien que ya el Señor tiene en sus manos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón, el diablo no puede tomar posesión de nuestro ser. Él podría tratarlo. Porque si por cualquier motivo, cualquier razón, el enemigo ataca. Y si nosotros no veremos un ataque, posiblemente físicamente así, en este país, pero sí podríamos tener ataques espirituales. No podemos decir que no, porque esto está escrito aquí. Y nosotros debemos de mantenernos en oración, orando los unos por los otros. Porque el que no está luchando con esto, está luchando con otra cosa. Pero tenemos un tremendo ejemplo en el ejemplo de Esteban. Bendecimos el nombre del Señor. Porque Esteban, mientras le apedreaban, invocaba al Señor, él clamó de rodillas y a gran voz dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Lo mismo que dijo el Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Verdaderamente. Estas personas estaban haciendo su daño. Pero verdaderamente el corazón de Dios es que las personas reciban el perdón, pero para recibir el perdón deben arrepentirse. Y si nosotros no le presentamos el Evangelio de Jesucristo y no le presentamos a ellos el sacrificio de la cruz y le presentamos a ellos otro evangelio, ¿cómo ellos van a llegar al arrepentimiento? Si la gente puede pensar, bueno, todavía yo estoy bien. Si estamos mal, estamos mal. Todos los días debemos de venir a la cruz. Debemos de pedir perdón a Dios. No es que tenemos licencia para pecar, pero lo cierto es que necesitamos la sangre de Cristo. Un evangelio sin sangre, un evangelio sin la sangre de Cristo, un evangelio que no predique estos principios de las Sagradas Escrituras. ¿Qué clase? Podríamos escuchar un mensaje de motivación, que son buenos, pero no te van a llevar a convicción y no son los mensajes que te podrían llevar al cielo. Tenemos que llevar el evangelio como el Señor lo ha dictado en las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Gloria al Señor. La semana entrante, con la ayuda del Señor, empezaremos nosotros en el capítulo 8. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos las gracias por habernos permitido presentar, Señor, esta clase y el evangelio a través de estos medios. Te damos las gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.